las últimas semanas se ha puesto en agenda la inquietante presencia del colectivo de negacionistas del COVID-19. Hoy queremos compartir una pequeña reflexión sobre el fenómeno conspiranoico, poniendo énfasis no en los creativos argumentos en los que basan sus teorías, sino en su dimensión social. En primer lugar, creemos que no se debe establecer una diferencia entre un nosotros con ideas correctas y racionales y un ellos conspiranoicos, fanáticos e irracionales con los que es imposible cualquier entendimiento. Hacer esto es caer en un relato que es cómodo a la conspiranoia. Todas estas teorías siguen un mismo patrón que en algunas ocasiones comparten con el pensamiento religioso o con el nacionalismo. Establecer la diferencia radical entre un nosotros frente a un ellos es uno de los mecanismos principales que se usan para reforzar la identidad grupal. Los conspiranoicos lo han usado siempre para justificar la existencia de una minoría que posee la verdad frente a una masa gris mayoritaria que está abducida por el discurso mayoritario y los medios de comunicación de masas. Es una estrategia compartida con sectores de extrema derecha que, para defender estructuras de poder socialmente cuestionadas, han utilizado en los últimos años la idea de lo políticamente incorrecto. Esto les sirve tanto a conspiranoicos como extrema derecha para cubrirse con un halo de rebeldía que puede llegar a ser muy atractivo, pero que en esencia enmascara discursos y proclamas que defienden a sectores muy conservadores del establishment. En general, la producción del otro tiene el valor antropológico de defender la identidad del propio grupo, y a través de este, la identidad y el orgullo individual de pertenecer a él. No podemos caer en la simplificación que las teorías conspirativas buscan, porque al final ellos pueden ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares o nuestros amigos. Probablemente nos vamos a tener que ver con ellos en el día a día, y no conviene reforzar una identidad de diferencia, que a la larga dificulta el proceso de vuelta al pensamiento crítico y racional. Tarde o temprano, lo más probable es que las teorías negacionistas caigan por su propio peso, y ponerles a la defensiva no va a ayudar. Ni el desprecio ni el ataque gratuito son funcionales. Por otro lado, hay que comprender que muchas de estas teorías conspiranoicas tienen un origen histórico. El fenómeno conspiranoico tiene una larga tradición. Su formulación moderna fue puesta en marcha por los nacionalismos del siglo XIX y masivamente desarrollada por los fascismos en el XX. El antisemitismo utilizó la idea de una conspiración judía para fundamentar sus ideas racistas. Y esto se vio claramente en la utilización por los fascismos de estas ideas para señalar una suerte de complot extranjero contra la nación. Esto nos da una idea tanto de la base social de la teoría conspirativa como de su empleo e impulso político por parte de la extrema derecha. Por supuesto, hoy la sociedad es diferente y por tanto es lógico que la teoría conspirativa adquiera otros tintes. Uno de los elementos claves para entender la teoría conspirativa a día de hoy es que se inserta dentro de la sociedad de la información. Vivimos en un mundo donde somos constantemente bombardeados por información. Al aplicar las tendencias conspirativas a este contexto, obtenemos una suerte de escepticismo formal, donde se pone en cuestión toda la información proveniente de fuentes consideradas oficiales. De nuevo, dentro de esta lógica de incorrección política, se asume que solo se puede confiar en aquellas cosas que uno mismo puede comprobar. Lo cual, de hecho, hace caer en una circularidad argumental, ya que es imposible que un ser humano pueda comprobar empíricamente todo lo que cree. El conocimiento, como todo en nuestra sociedad, es un elemento social e históricamente construido. Por lo tanto, necesitamos del grupo y de sus redes de confianza para afianzar nuestras creencias y saberes. De modo que si se aplica este escepticismo paranoico a cada información que viene de la sociedad, es imposible afianzar ningún tipo de conocimiento. Sin embargo, la teoría conspirativa no duda en presentar como válidas supuestas pruebas o testimonios cuyo origen es totalmente desconocido. ¿Por qué ocurre esto? Pues hay que buscar una explicación social. Como hemos dicho, el conocimiento humano depende de los sistemas creenciales y el nivel de confianza que nos dan los mecanismos a través de los cuales el conocimiento se crea y llega a nosotros. Unido a ello está la tendencia humana al pensamiento mágico y religioso. En el mundo sigue siendo predominante el pensamiento religioso. Las creencias mágicas siguen cumpliendo un papel importante en nuestras sociedades, y por racionalista que sea nuestra mirada de la realidad, si escarbamos un poco siempre vamos a encontrar creencias que no están bien fundamentadas o no dependen de un análisis racional. Esto en sí mismo no es ni malo ni negativo. La cuestión es que las teorías conspirativas tratan de potenciar estas creencias irracionales. Pero, ¿por qué a finales del siglo XIX y principios del XX se puso de moda la conspiración judeo-masónica? ¿Por qué ahora se ponen de moda conspiraciones como la del nuevo orden mundial, el terraplanismo o el negacionismo del COVID? Bien, en ambos casos la respuesta está en las condiciones sociopolíticas. En muchas ocasiones la reacción anticonspiranoica trata de achacar la popularidad de estas teorías a una falta de formación científica, a una falta de análisis crítico o directamente a la falta de cultura general. Pero esto es del todo incorrecto. Ni entre las teorías conspirativas de hoy ni del pasado destaca la gente sin educación. Hay una mezcla variada y de hecho no escasean las personas con una educación superior. Hace 80 años el analfabetismo era una lacra entre la clase obrera y sin embargo no fue esta clase la que se sumó masivamente a las teorías conspiranoicas. Hoy en día tampoco es así.
La procedencia es variada, pero de hecho se puede señalar una base social muy clara. Probablemente el proceso histórico más importante que estamos viviendo en los países occidentales es el de la erosión de las clases medias. Hasta ahora los países occidentales se caracterizaban por tener unas amplias clases medias sobre las que se apoyaban y que garantizaban la estabilidad de sus regímenes. No obstante, desde la ofensiva neoliberal de los últimos 30 años y la última crisis económica, esta clase media ha comenzado a disminuir progresivamente. Existe un proceso de acumulación que se da a nivel global y regional en favor de una minoría. Y existe un proceso de desposesión que sufre la clase obrera, pero también inevitablemente la clase media. Esto es lo que se denomina un proceso de proletarización, donde sectores que hasta ahora gozaban de unos privilegios y unas ciertas comodidades van perdiéndolas poco a poco a causa de las sucesivas crisis. ¿Qué ocurre? Que estos sectores están cada vez más desafectos con el rumbo político y económico, y se sienten menos representados por los actores políticos tradicionales. Buscan nuevas formas de expresión y representación política. Este proceso, en esencia, es el que está detrás de fenómenos políticos muy diversos, y de la aparición de actores como Ciudadanos, Vox o incluso el 15M o Podemos. Se trata de un proceso de largo recorrido y que interactúa con toda la diversidad ideológica y cultural de nuestra sociedad. Por ejemplo, no podría entenderse la deriva conspiranoica de nuestra sociedad sin atender a la fuerza que han tenido en los últimos años las pseudociencias o la cultura New Age. La cuestión es que una parte importante de estas clases medias en decadencia tenía todos los elementos para acabar cayendo en las teorías de la conspiración. Resulta mucho más sencillo culpar a una conspiración de nuestros problemas que asumir la complejidad de la realidad política en la que vivimos. Sin una base de análisis social de clases, resulta hasta normal señalar a un complot de multimillonarios o una élite en la sombra con un plan maléfico para dominar el mundo. ¿Por qué? Pues porque los problemas sociales siguen ahí. Por supuesto, existe una clase dominante, una lucha de clases, unos problemas geopolíticos y unas luchas intestinas entre los diferentes sectores de las élites por las cuotas de poder. Porque es así como funciona el capitalismo. Pero si no se atiende a esta complejidad y se opta por simplificaciones conspirativas, es porque en esencia lo que se busca es no cuestionar el sistema en su conjunto. Esto es lo que opera ideológicamente detrás de las teorías conspirativas. Se señala a unos malvados que quieren implantarnos microchips o instalar el 5G para hacernos enfermar, controlarnos e implantar el nuevo orden mundial. Y se hace para no cuestionar los perjuicios de un sistema basado en la explotación, la represión o en la acumulación de propiedad y bienes. Detrás de la conspiranoia hay un sector social concreto con unas condiciones culturales e ideológicas concretas que buscan dar expresión política a su situación. Y para estos resulta más sencillo crear villanos de cómic que asumir la cruda realidad. La razón por la que esto ha estallado recientemente es porque ahora, en una situación de crisis muy marcada, se han paralizado actividades económicas y se han recortado derechos por motivos sanitarios. Muchas personas ven en esta situación un peligro real para su estatus social. Y esto explica por qué se ha pasado de una minoría marginal en Internet a un cierto auge con capacidad de acción política reivindicativa. En este pequeño análisis nos dejamos muchas cosas. Por ejemplo, que casi la totalidad de estas tendencias conspiranoicas vienen de Estados Unidos, donde el nivel de degradación ideológica y cultural es aún mayor. También la importancia del marco cultural neoliberal. Este ha ido erosionando en las últimas décadas las comunidades tradicionales y ha potenciado el modo de vida individualista. Por supuesto, esto tiene una importancia trascendental cuando lo cruzamos con otras condiciones como el desarrollo de las telecomunicaciones e Internet. Al desaparecer los tradicionales tejidos sociales, abstraer al individuo de sus relaciones comunitarias y arrojarlo a la búsqueda de nuevas relaciones a través de Internet, se genera un caldo de cultivo que sirve como base material para el desarrollo de las teorías conspirativas modernas. La teoría conspirativa responde a unas condiciones sociales e históricas, que se relaciona con el desgaste de una clase media en decadencia y que es posible gracias a un marco ideológico y cultural concreto. Al haber desaparecido las formas comunes de lucha de clases y confrontación social, es lógico que hayan aparecido formas rocambolescas que buscan dar una explicación primitiva y simplista a una realidad social compleja. Si en el pasado las demandas sociales se canalizaban a través de sindicatos, partidos, huelgas y protestas contra un grupo social concreto, hoy, por el contrario, la falta de experiencia de lucha social hace que aparezcan estos grupos que buscan enemigos imaginarios en la sombra y que pueden ser el caldo de cultivo para una nueva extrema derecha.